Mi nombre es Rafa Climent. Soy profesor de la especialidad de Administración de Empresas en un instituto de Xàtiva, en la provincia de Valencia, en España. Normalmente las asignaturas que imparto son contabilidad y mates financieras y en la sala de clase tengo 26 alumnos de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años aproximadamente. Tenemos una sala de clase equipada con 20 ordenadores y también tenemos un espacio para trabajar colaborativamente. Tenemos también un proyector con el que presentar los trabajos realizados al resto de la clase. También quería comentar el proyecto europeo en el que estamos involucrados, basado en el patrimonio cultural europeo. Este año la Unión Europea está celebrando el Año del Patrimonio Cultural Europeo. Respecto a la materia en la que se ha realizado el proyecto, decirles que se llama Empresa y Administración. Es una materia cuyo currículum podemos dividir en tres partes. Una de estas partes del currículum se dirige a el aprendizaje, el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo. Todas ellas han sido explicadas en clase de una manera, digamos que tradicional, el profesor explicando y el alumnado realizando una serie de prácticas escritas, pero al estar inmersos en este proyecto hemos añadido un trabajo adicional con la plataforma europeana. En primer lugar, he mostrado a los alumnos dicha plataforma, aprovechando el proyector de la clase, y trabajando en grupos de 4, ellos han tenido que bajar de la plataforma una imagen, un mapa en concreto de la Unión Europea. Después de esto, con esta imagen, han tenido que subirla a una herramienta llamada ThinkLink, registrarse en la misma y añadir interactividad a dicho mapa. Cuando nos referimos a añadir actividad, estamos hablando de poner información en cada uno de los países de la Unión Europea, información relevante sobre dicha Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de España y Portugal, pues las fechas de entrada en la Unión Europea, que fueron en 1986. En el caso del Reino Unido, pues un vídeo sobre el Brexit y así sucesivamente. Después de realizar esto, los estudiantes han realizado también un blog con 2 entradas. Una en la cual tenían que integrar el mapa interactivo realizado y otra sobre los costes del roaming. Es bien sabido que la Unión Europea eliminó estos costes y también los estudiantes, todos ellos manejan actualmente los móviles. Esta decisión de la Unión Europea es una decisión que afecta directamente a las vidas de los estudiantes. Y de esta manera se cree que los estudiantes pueden tomar conciencia de la importancia de esas instituciones de la Unión Europea estudiadas en nuestras vidas diarias. Como profesor, durante el trabajo realizado de implementación, los estudiantes han trabajado de manera autónoma. Mi rol como profesor ha sido únicamente de asesorarles u orientarles sobre cómo bajar la imagen, cómo registrarse en ThinkLink, pero al trabajar en grupos y dada su facilidad para el manejo de las herramientas informáticas, he de decir que ellos han trabajado de manera totalmente autónoma. También quisiera hacer una reflexión en el sentido de que me ha venido bien utilizar una plataforma de aprendizaje como es el Moodle que tenemos en el instituto para, digamos, reunir allí todos los recursos que pudieran necesitar los alumnos para trabajar de manera autónoma. También quería señalar que, digamos que la única dificultad o el único inconveniente que hemos tenido a la hora de trabajar con la herramienta ThinkLink ha sido sobre cómo registrarnos.
Había dos maneras para registrarse, una como profesor y otra como empresa privada, y aconsejar que es mejor hacerlo como empresa privada. El hecho de hacerlo como profesor y después de que cada alumno se registre en dicha plataforma es un proceso mucho más costoso, mientras que registrándose como empresa privada facilita las cosas en este sentido. Por último, para no alargar más esta presentación, concluir que los objetivos del trabajo previsto eran que los estudiantes fueran más conscientes de su pertenencia a la Unión Europea, de que son ciudadanos europeos y de que las decisiones que se toman en la Unión Europea por parte de las instituciones les afectan directamente a sus vidas. Creo que en este sentido se ha conseguido el objetivo previsto.